Latidos de vida más allá del cáncer, fuerza y fe para volver a empezar. Con el doctor Absalón Montoya al frente, dirigiendo este programa de esperanza y paz. Y en los momentos más difíciles siempre hay un latido que te hará continuar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Latidos de Vida más allá del cáncer. Que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo y siempre con ese compromiso de llevarles a ustedes todo lo que es referente al cáncer, enfatizando la prevención y el diagnóstico precoz. Luego de unos capítulos que hemos visto en el sentido social, en el sentido humano, dentro de lo filosófico, lo psicológico, lo espiritual y la fe, pues ahora vamos a continuar con el desarrollo de los cánceres propiamente dicho. Y en relación también a la solicitud de algunos pacientes, a los comentarios que nos hacen llegar en el canal o en el número de WhatsApp, es que hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante que es el cáncer de parótida. Cáncer de parótida, aun cuando el cáncer intenta alterar la expresión del rostro, nunca puede apagar la verdad más profunda del ser humano, su capacidad de resistir y de renacer. Bueno, también quiero invitarlos a suscribirse en el programa, que para este equipo es un regalo, es muy importante para nosotros seguir con la información, transmitiendo esta información con bastante responsabilidad, conocimiento y sobre todo basado en la experiencia. La única finalidad que tenemos es de llegar a la población, de fomentar la cultura de la prevención. Eso, repito, es el sentido de este programa. Muy bien. Bueno, el cáncer de parótida constituye una de las neoplasias más frecuentes de las glándulas salivales mayores. Sin embargo, continúa siendo una enfermedad rara y muy compleja. Y eso también del punto de vista de la misma enfermedad, vale decir del punto de vista histopatológico o del punto de vista también clínico, el cómo se presenta. Además, tenemos que considerar la relación con un nervio sumamente importante que es el nervio facial, que se encarga básicamente de la expresión y los gestos. Por tal motivo, esto nos permite evaluar lo que es del punto de vista humano, dado que las funciones profundamente vinculadas con identidad y calidad de vida es la expresión facial, es la alimentación, es la salivación, es la fonación y también el autoestima. Para el manejo de este tipo de patologías, amerita un equipo multidisciplinario que tengan entrenamiento con buena capacidad para el diagnóstico histológico, para el tratamiento, debido a su agresividad y también a estas presentaciones clínicas que básicamente son asintomáticas o indolentes. Para ponernos en los datos estadísticos en el mundo, los tumores representan los tumores malignos del 0,5 al 1% de la oncología, ¿no? Y de esto del 3 al 8% son neoplasias de cabeza y cuello. Tienen una presentación de 0,5 a 3 casos por 100.000 habitantes en el mundo. Y la parótida representa el 60 al 75% de todos los tumores sólidos y de ellos el 15 al 30% son malignas. La edad promedio de presentación está en los 50 a los 70 años, pero obviamente también hemos visto en personas jóvenes. La mortalidad es baja y esto debido a que se ha mejorado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento, y sobre todo también estamos mejorando en el diagnóstico precoz y también estamos mejorando ya en cuanto a las opciones que le damos a los pacientes, que lo vamos a ir resolviendo de poco a poco. Entonces, de ello podemos decir que la supervivencia o la sobrevida a 5 años
está en relación al 70 al 90%. En nuestro país se presentan también los casos de 1 por cada 10.000 habitantes. La mortalidad está en relación a las cifras mundiales. Pero cabe recalcar que nuestra institución, al ser una institución de referencias, también vemos casos avanzados por múltiples razones, pero sin embargo hemos desarrollado bastante lo que es la competencia profesional. Pero bueno, hablar de cánceres o hablar de tumores de parótida es hablar también de lo que es la misma glándula en sí. Así que vamos a repasar un poquito de la anatomía, porque sin ello no vamos a poder entenderlos. Entonces, ¿qué son las glándulas salivales? ¿No? Las glándulas salivales son unos organismos, digamos así, unos elementos que tienen una función de producir una sustancia. Cuando produce hacia afuera se llama exocrinas, ¿no? Exocrinas. Entonces, las glándulas salivales, su función, como su nombre lo dice, es producir la saliva. Y tenemos dos tipos, lo clasificamos, mejor dicho, en dos grupos. Las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores están constituidas por la parótida, que tiene una producción de saliva un poco cerosa, un poco fluida, las glándulas submandibulares, que están debajo de la mandíbula, y las glándulas sublinguales, que están en el piso de la boca y también bajo la lengua. El otro grupo son las glándulas menores, glándulas salivales menores. Son cientos de glándulas microscópicas que están distribuidos en los labios, en el paladar, en la lengua y también en el interior de las mejillas. De ellas, de todas estas glándulas, la glándula parótida es la mayor glándula salival. Ahora, ¿dónde se localiza la glándula salival o la parótida? Prácticamente casi todos sabemos, porque en algún momento hemos tenido las famosas paperas o las parotiditis. Entonces, se localiza en la parte anterior o inferior de la oreja. Se llama del pabellón la región pre o infraauricular, así se le conoce. Son ambas, derecha e izquierda. Esta glándula parótida reposa sobre la mandíbula, esto es la mandíbula, reposa sobre el ala de la mandíbula, sobre el músculo macetero que se encarga de la masticación y también sobre un músculo que va hacia el cuello que se llama el esternocleidomastoideo. Bueno, un poquito nos ubicamos ya anatómicamente hablando y vamos a ver qué hace esta glándula parótida. Todas las glándulas en un adulto sano producen alrededor de 0,5 a 1,5 litros de saliva en 24 horas. Y esto disminuye sustancialmente durante el sueño. Y la parótida produce aproximadamente el 20 al 30% del total. ¿Y qué contiene la saliva y para qué sirve? La saliva, el 99% es agua y el 1% son elementos sólidos. Entonces, dentro de ellos vamos a encontrar enzimas, sobre todo la amilasa, que se encarga de lo que es la digestión de los carbohidratos. También tenemos la lipasa lingual. Vamos a encontrar electrolitos, son los iones de sodio, de potasio, de cloruro, bicarbonato, fosfato, entre otros. También encontramos proteínas y mucinas, que se encargan, que ayudan a lubricar los alimentos. También encontramos sustancias antimicrobianas para virus y bacterias, y eso está en relación a la primera barrera de la inmunidad, ¿no? Vamos a encontrar inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A, las lisocimas, entre otros. Y adicionalmente vamos a encontrar células, ¿no? Como los glóbulos blancos, y algunas células epiteliales son las que van a caer. Entonces,
La glándula parótida genera la saliva y va a drenar hacia la boca, ¿no? Glándula parótida drena hacia la boca, hacia la mucosa oral o bucal, a la altura del segundo molar. Entonces tiene un conducto. Ese conducto se le conoce como el conducto de Steno. Al pasar la saliva va a producir una serie de transformación para que a la boca lleve ya en forma neutral. En la medicina le decimos isotónico. Entonces este conducto, por decir un ejemplo, se puede obstruir. Se puede obstruir por infecciones, se puede obstruir por cálculos salivales u otras situaciones. Entonces amerita ahí un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. ¿Qué más tenemos que ver para entrar en el tema? Me explayo un poquito de eso porque para entender la enfermedad, los tratamientos, las secuelas, lo que significa, digamos, la cirugía, tenemos que entender un poco la anatomía y la función, porque obviamente se van a ver alteradas y vamos a tratar en lo posible de recuperar o de preservar. Entonces, la glándula parótida, se relaciona con algunas estructuras anatómicas críticas. Dentro de ellos, el más importante, todos son importantes, pero el más importante es el nervio facial. El nervio facial, que es el séptimo par craneal, que es un nervio mixto, motor y sensitivo. Adicionalmente a eso, hay una relación directa con la arteria carótida externa y con la vena retromandibular. Eso es la anatomía. Del punto de vista quirúrgico, se divide en dos lóbulos. El que está por fuera del nervio facial, el nervio facial está al medio, ¿no? Como que lo traspasa, digamos, criollamente. El lóbulo superficial constituye el 80%, donde se asientan mayormente la mayoría de neoplasias, y en la parte posterior se encuentra el lóbulo profundo, que constituye el 20%. Y para entender un poquito también este sistema de gestos, estos sistemas de expresión facial que le pongo mucho énfasis porque es parte de nuestra identidad, vamos a hablar un poquito del nervio facial. El nervio facial tiene 5 ramas principales motrices. Motrices significa que mueve, ¿no? Y hay una mnemotemia muy curiosa en relación a memorizar estos 5 que dice: tantas cuentan bellas mujeres casadas. Tantas cuentan bellas mujeres casadas, entendiendo que cada letra equivale o digamos, nombra a una rama de este nervio. Entonces, a grosso modo, vamos a descifrar alguno de ellos para entender la, digamos, importancia. En la primera rama es el nervio temporal o frontal. Es la rama temporal o frontal. Esta rama inerva a los músculos de la frente y permite arrugar las cejas y también al orbicular de los ojos. Por tal motivo, permite a los ojos abrir y cerrar los ojos, ¿no? El nervio temporal. El otro nervio es el nervio cigomático, que va a recorrer por este huesito, el nervio cigomático. Esto controla los movimientos alrededor de los ojos con los músculos orbitrarios. ¿Y qué va a hacer? Va a elevar la mejilla cuando uno sonríe, ¿no? La cara, digamos así, se va a elevar cuando uno sonríe. El otro nervio es el nervio bucal. El nervio bucal es el encargado de los movimientos de los labios, ¿no? De las mejillas, y también es encargado del movimiento de la nariz, ¿no? ¿Esto qué significa? Que nos permite sonreír, nos permite inflar los carrillos o también a enseñar los dientes. Entonces, eso es parte de la expresión facial nata, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros? El marginal de la mandíbula.
El marginal de la mandíbula viene por la parte inferior y básicamente lo que va a inervar es el labio inferior. El labio, lo decimos el labio depresor inferior, y también la comisura de la boca, ¿no? Tiene el sentido de hacer el movimiento, ¿no?, de la comisura de la boca. El otro nervio es el nervio cervical. El nervio cervical es aquel que está en la parte posterior de la oreja y su función es, digamos, darle tensión a este músculo que está en el cuello, que se llama el platisma. Entonces, en resumen, el nervio facial tiene una función motora, ¿no?, que inerva los músculos y nos permite hacer los gestos, ¿no?, gesticular, ¿no? Por decir, esto está en relación a la frente, a la mejilla y a los labios. Asimismo, también tiene una función sensorial, que es transmitir la información del gusto de la lengua. También es importante considerar. Y el otro tiene una función autónoma parasimpática, le decimos nosotros, porque va a estimular a las glándulas lacrimales, a las glándulas submandibulares y a las glándulas sublinguales para la producción de saliva. Miren, qué interesante. El conocer es un poquito engorroso. Si gustan, lo repiten nuevamente porque es muy interesante, digamos, conocer esta parte, estas ramas de los nervios, para ver también cómo trasciende, decía previamente, en un procedimiento quirúrgico, tratar en lo posible de no lesionarlo, porque eso va a dejar una secuela de inexpresión del área. Entonces, la saliva como tal, decía al inicio, tiene funciones principales, ¿no? ¿Cuál es su función principal? Básicamente es la lubricación oral. Recordar también que, repito, que la parótida, ¿no?, contribuye aproximadamente el 20 al 30% del total de la saliva. Ya, bien, entonces, ¿cuáles son sus funciones? Lubricación oral, que lubricar la boca, la digestión inicial que decía con la amilasa, protección antimicrobiana, protege, ¿no?, nuestra barrera de defensas, la remineralización dental, porque contiene estos elementos iónicos que lo decía también, ayuda a la deglución, ¿no?, porque va a un poco fluidificar los alimentos, y también va a facilitar el movimiento de la lengua, la lubricación del paladar, etcétera, etcétera, para la fonación. Entonces, eso a tenerlo muy, muy presente. ¿Y qué pasa cuando esto se altera? ¿Qué pasa si se altera, digamos, la función de las glándulas salivales? Hay una entidad que se le conoce como la clerostomía. Esto es, en otras palabras, se traduce en sequedad de la boca. Otra situación que se presenta es la disfagia. Lo vamos a ir desarrollando posteriormente también. La disfagia es la dificultad o es la incapacidad de poder tragar los alimentos, sólidos, líquidos o incluso también la misma saliva. También puede haber las infecciones. Los decía, las infecciones pueden ser virales o pueden ser bacterianas. Los virales básicamente están en relación a las paperas. El virus es el paramyxovirus, ¿no? Paramyxovirus es el virus de las paperas, que es una enfermedad altamente contagiosa, que lo hemos visto muchas veces, sobre todo en la niñez y en la infancia. Las infecciones bacterianas son facilitadas cuando migran por el conducto salival, ¿no?, cuando hay una higiene inadecuada de la boca, cuando hay una deshidratación, no se ingiere mucho líquido, o también cuando hay cálculos salivales donde se depositan estos gérmenes. Por otro lado, también va a haber alteración en los dientes, como las caries, falta de nutrientes, ¿no?, y el deterioro nutricional en general. Así que son cosas que tenemos que tenerlo muy, muy, muy en consideración, ¿no? Ahora, ya hemos hablado un poquito de la anatomía, la fisiología, y ahora vamos ya en torno a la misma enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos lleva a que podamos desarrollar este tipo de enfermedad o este tipo de cáncer? La mayoría
la mayoría carece de causa identificable. No hay una causa definida para el cáncer de parótida. Sin embargo, está asociada ya con la literatura y también como ya parte de la casuística, está asociado a la radiación ionizante. Y dentro de ellos está descrito cuando son dosis prolongadas en el tiempo, por decir, desde los rayos X comunes, los rayos X dentales, también los rayos gamma, que van a dañar el ADN y van a producir su mutación. Asimismo, también la radioterapia previa, cuando hemos irradiado por otras lesiones en el cuello, ¿no? Cuando reciben radioterapia en la zona del cuello, están asociados también en mayor proporción. Y también está en relación a algunas, ocupaciones, lo que se conoce como las enfermedades ocupacionales, pero la ocupación ahorita vamos a hablar en relación al riesgo, ¿no? Por decir, la industria del caucho, la madera, la minería, el asbesto y los solventes. En caso de los solventes son industriales o los solventes también de hidrocarburos. Muchas veces a estas situaciones no lo damos importancia, ¿no? Y eso el riesgo se incrementa, por decir, cuando se trabaja en la fabricación de pinturas, de barnices, desengrasantes de metales, ¿no? O también en la producción de artículos de hule, de plásticos, o la manufactura de productos en cuero, ¿no? Hay que tenerlo muy presente. Los riesgos laborales mayores están en relación a la exposición a la pintura y al acabado en la parte automotriz, ¿no? Se usan solventes y solventes que son volátiles, muchas veces tóxicos. También el riesgo se incrementa cuando se hace la limpieza en seco o las tintorerías, ¿no? Donde se utilizan solventes colorados. Asimismo, también en la industria de la madera y la ebanistería, es la exposición a resinas químicas, a solventes de laca y al polvo de madera fina. Asimismo, también existe el riesgo en la manufactura metalúrgica. Son disolventes sumamente fuertes, ¿no? Para remover estas grasas industriales de las piezas realizadas. Miren, qué interesante es todo este tipo de, labores que uno desarrolla y a veces ni siquiera nos damos cuenta de la exposición y el daño que estamos causando o que nos estamos causando. También se consideran alteraciones moleculares. Y las alteraciones moleculares básicamente van a estar más en relación como los estudios en ponerle apellidos al tumor, ¿no? Por decir, los tipos de tumor que siempre hemos hablado. Ahí vamos a considerar las alteraciones moleculares. Ejemplo, pues el CRTC1, el MIB, ER2, mutaciones del P13K, etcétera, etcétera. Eso ya es un tema sobre todo teórico, científico. También otra de los factores de riesgo son la inflamación crónica, les decíamos, ¿no? Y algunos otros síndromes genéticos que son menos frecuentes. Entonces, conocemos los factores de riesgo, conocemos en qué lugar estamos, qué actividad estamos desarrollando, qué estamos trabajando. Entonces, ¿qué nos queda? Prevenir. Tenemos que trabajar en la prevención, que justamente es el corazón del programa. Entonces, no existe pues una prevención absoluta, ¿no? No hay una forma de prevenir porque tenemos que elaborar. De repente, de una manera, podría aliviar lo que es los EPPs, los equipos de protección personal, que a propósito hay una ley, que es la Ley de Seguridad en el Trabajo, que lastimosamente nosotros por cultura, a veces por irresponsabilidad, no lo tomamos en cuenta. Entonces hay que estar protegidos. Entonces, si empezamos a descifrar los factores de riesgo, pues tenemos que tratar de evitar en lo posible la radiación innecesaria. Reducir la exposición ocupacional, que le decía previamente,
no fumar. Me estaba olvidando también el cigarrillo, es uno de los factores también de riesgo, pero más está en relación a tumores benignos. También decía factor de riesgo de la edad avanzada, que no lo había mencionado o que lo mencioné al inicio. Entonces, ¿qué hay que hacer? No fumar. El control odontológico para evitar las infecciones en la cavidad oral o las caries, y la protección laboral también, que enfatizamos mucho más en este contexto. ¿Y qué hacer como prevención secundaria? Recuerda, la prevención primaria básicamente es educación para disminuir factores de riesgo, y la prevención secundaria básicamente está en relación a una evaluación precoz para el diagnóstico precoz. Entonces, estar atentos, ¿no? La prevención secundaria, estar atentos si se presenta una masa, una tumoración preauricular unilateral, ¿no? Ese es el aumento del volumen, ¿no? Un dolor que no se explica, me está doliendo esta parte, no le explico por qué, estar atento a eso. Y también cuando hay una sensación de hormigueo o de falta de fuerzas o de hipersensibilidad, digamos, de la parte de la cara, o hay alguna alteración en cuanto a la motilidad, de acuerdo al área del que le hemos conversado en relación a las ramas del nervio facial. Seguimos entonces, ya hablamos de la prevención primaria y secundaria. Ahora, si ya se da el contexto de la enfermedad, ¿qué signos y síntomas vamos a encontrar? O sea, ¿qué es lo que vamos a encontrar en eso? De parte inicial vamos a encontrar una bolita, un nódulo preauricular que va a aumentar en forma progresiva, ¿no? Al inicio es una masa móvil, se mueve, ¿no? Pero adicionalmente a eso ya puede haber algunos cambios que se les conoce como los signos de alarma. Los signos de alarma. Y los signos de alarma ya son el dolor que va creciendo rápidamente, o a veces ya empieza a fijarse, ya no se mueve, es una masa dura que queda como en bloque. Las parestesias que decía, que son como estos hormigueos o entumecimientos de la cara, y esto básicamente está al compromiso del nervio facial, que lo hemos hablado previamente, o algunos otros nervios que también discurren por esa zona. El otro signo de alarma es, no sé qué pasa, pero no puedo abrir bien la boca. Hay una disminución de la apertura de la boca. La apertura habitual es por encima de 35 milímetros, pero cuando es menos se llama trismus. Y esto también está en relación, digamos, al compromiso de algunos músculos que están en esa zona, sobre todo esos músculos masticadores, que es el macetero o los músculos pterigoideos, se les conoce, y cuando hay obviamente la afectación nerviosa. Y esto, ¿cómo se traduce? No solamente que no puedo abrir la boca, sino también se traduce en que hay alteración para comer, para hablar, para, digamos, realizar adecuadamente una higiene bucal, porque no los puedo abrir. Muy bien. Adicionalmente a eso, lo que va a haber es la parálisis facial periférica, o sea, la mitad de la cara o parte de esa no se mueve. Ese se le conoce, obviamente, repito, parálisis facial periférica. Y esto es muy sugestivo de malignidad, debido a que el tumor puede invadir o infiltrar, decimos nosotros, el nervio. O también hay unos tumores que por su comportamiento histológico, o sea, microscópico, van a proliferar, digamos así, en la cápsula del nervio, ¿no? En la cápsula del nervio, eso crecen a lo largo, ¿no? Tienen que, como que lo invaden, se diseminan por ahí. Esto se le conoce como la diseminación perineural. Entonces, se van a manifestar del punto de vista motor o del punto de vista sensitivo.